en tus manos. El día de hoy les voy a compartir cómo realizar esta lámpara con un muñeco de nieve y lo que vamos a utilizar como base es una botella reciclada. En la parte inferior, en la descripción, les vamos a dejar el enlace para los moldes. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho, dar me gusta y compartir. No siendo más, entonces, manos a la obra. Bueno amigos, y entonces a continuación les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para este proyecto. En este proyecto vamos a necesitar, importante, nuestra botella de refresco o gaseosa, como le decimos aquí. Esta es de 2.5 litros. Si ustedes desean el proyecto más grande, utilizan una botella más grande, o por el contrario más pequeña, entonces de menos cantidad la botella. Para él necesitamos también telas muy navideñas, la leñera que no nos puede faltar, blanco porque es un muñeco de nieve o mono de nieve, entonces necesitamos blanco para el cuerpo, una estampada en todo lo que tiene que ver Navidad, que también nos sirve de pronto para hacer el gorro o una bufanda, y la leñera o ovejera, que esta la necesitamos también para darle esa textura de Navidad a nuestro muñeco. Necesitamos también la pistola de silicona con nuestra barra de silicona también para pegar, hay momentos en que la necesitamos, hilos que sean de acuerdo con las telas que vamos a utilizar, tijeras, metro, que no pueden faltarnos también en nuestro proyecto, un lápiz, que también para señalar nos ayuda mucho. Vamos a utilizar también para decorar estos pompones, una nariz hecha en fieltro, ¿sí? La nariz hecha en fieltro para decorarle la cara o el rostro a nuestro muñeco, y dependiendo del tamaño que queramos hacer los ojos, pequeñas 2 esferas o 2 esferas más grandes, eso ya lo dejo a disposición de ustedes. También necesitamos, como el muñeco va a estar relleno lo que es la cabeza, nuestro algodón siliconado, necesitamos algodón para rellenar, y para realizar la parte eléctrica de nuestro proyecto les voy a enseñar qué vamos a utilizar. Este es cable para hacer extensión eléctrica. Necesitamos también un interruptor, que es el que nos va a permitir apagar y prender nuestra lámpara, un enchufe. También necesitamos un plafón con su respectivo bombillo. Como el proyecto es pequeño, entonces será un bombillo que los voltios sean bajos, que esto no permite que se caliente la botella, entonces es muy bueno para estos proyectos. Y también necesitamos destornillador de estría o de pala, ¿sí? Para poder realizar la conexión eléctrica. Entonces, no siendo más amigos, con estos materiales empezamos nuestro proyecto. Bueno, de las cosas que necesitamos, pues entonces está nuestra botella con la que vamos a reciclar y vamos a hacer nuestra lámpara. Con la ayuda de un bisturí que no les nombré que necesitamos al principio, vamos a hacer unos cortes para sacar nuestra lámpara. Entonces vamos a cortarla de tal manera que nos quede así. Estas botellas traen una base, vamos a retirarles esa base que está en este lado, esa la vamos a cortar y nos va a quedar así. Y en la parte de la boca no necesitamos este pico, no necesitamos este extremo, entonces también se lo vamos a cortar. Entonces quiere decir que el cuerpo de nuestro muñeco nos lo va a formar esta parte de la botella. Como necesitamos una base para realizar la parte eléctrica para ponerle a nuestra lámpara, entonces ya les expliqué que íbamos a utilizar una pieza en madera, o también podemos utilizar cartón, varias piezas de cartón, y pegarlas muy bien y hacerla de un grosor de 1 centímetro, y que nos quede del ancho que nos va a quedar la parte baja de la botella, ¿sí? Esta casualmente es de 9.5 centímetros, entonces así vamos a hacer la circunferencia que nos quede y nos calce exactamente aquí en la parte baja de nuestra botella. Él nos va a calzar. Aquí introduzco nuestra pieza de madera. Como el acetato de la botella es blanda, entonces hay que hacerle despacio hasta que se introduzca. Entonces tenemos en cuenta la medida que nos va a dar la madera dentro de la botella y le hacemos un orificio. Por este orificio se podemos hacer con un bisturí. Ese orificio, por ahí va a salir nuestro cable de nuestra conexión eléctrica para cuando se nos forme nuestra lámpara. ¿Listo? Entonces aquí dejamos esta parte y vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver ya con empezar a decorar la botella para hacer nuestro muñeco. Y estos son los moldes y las piezas que necesitamos para decorar el cuerpo de nuestro muñeco de nieve. Para la cabeza vamos a utilizar
Nuestro molde es de 12 centímetros, ¿sí? Tiene 12 centímetros de ancho, entonces se necesitan 2 piezas para la cabeza. Para los brazos se necesitan 4 piezas, 2 para el brazo izquierdo, 2 para el brazo derecho. Estos son los guantes, también se necesitan 2 y 2 para cada brazo. Este molde de los guantes los sacamos de la parte superior de los que les estoy enseñando. Se colocan siempre sobre la tela y se deja aproximadamente 5 milímetros en el contorno para que el guante nos quede más grande que el brazo. Y el cuerpo lo vamos a forrar, a nuestra botella la vamos a forrar con una pieza de paño Lenzi de 35 centímetros por 25 centímetros. Ese es el tamaño. ¿En qué varía el tamaño? En tu botella. Si tu botella es más grande o más pequeña, lo que haces es tomar la base y mirar qué distancia tiene hasta el cuello. Ese nos va a dar el alto. Y el ancho, pues tomamos la medida del contorno de la botella para que nos cubra totalmente. Entonces ya con estas piezas empezamos a armar nuestro proyecto. Con hilo y aguja lo que voy a hacer es que voy a unir toda la pieza. ¿Sí? Así como pueden ver. Por todo el contorno lo voy a coser. En esta parte voy a dejar un espacio para rellenar por ese lado nuestros bracitos. Entonces, entre los comentarios normalmente yo a esta puntada le llamaba o le llamo puntada tipo fileteadora, pero me aclaró una de nuestras suscriptoras que también se le llama puntada ojal. Entonces es muy fácil, es rápido, entonces eso permite que el tiempo nos rinda un poco más cuando estamos trabajando proyectos también para vender. Entonces termino de unirlo, ya saben que en esta parte lo voy a dejar con un espacio para poder rellenar por ahí nuestro brazo. Entonces lo termino y les enseño cómo hacemos los guantes. Bueno, y como pueden ver, aquí está la abertura que les comenté por donde rellenamos nuestro brazo. Entonces ahora lo que hacemos con el mismo hilo y aguja es sellar. Entonces coso y con este tipo de cosido no se nota mucho las uniones, ¿no? Ni por dónde se empezó ni nada. Él es muy práctico. Entonces termino de coser. Listo. Ahora lo que hago es que estos van a ser los guantes. Entonces ubico donde va a quedar el uno y donde quedaría la otra pieza. ¿Sí? Lo centro bien, que me haga la forma del guante. Y para asegurarlo pongo unos puntos de silicona a cada lado para que él no se mueva. Y luego con hilo de color rojo, del color que hayamos hecho los guantes, entonces hago la misma puntada por todo el contorno y así nos queda en esta posición, nos queda así. ¿Listo? Nos va a quedar así, en este estilo. Entonces termino este y les enseño entonces también cómo queda la cabeza. En la cabeza tomé el círculo y lo cosí alrededor, dejé aproximadamente 5 milímetros y un espacio por donde lo pueda voltear y lo relleno también con el algodón siliconado o sintético. Entonces aquí me quedó la cabeza y por el orificio que nos quedó vamos entonces a rellenarlo. Ya les enseño entonces cómo queda la cabeza con el relleno y termino de coser nuestro bracito para empezar a darle forma a nuestro muñeco de nieve. Bueno amigos, y así quedan nuestros brazos después de haberlos cosido. Le pegamos o les cosimos los guantes o lo que simula los guantes de nuestro muñeco de nieve y lo que hicimos fue rellenar y sellamos por donde rellenamos. Esa sería nuestra cabeza. Entonces ahora vamos a tomar una pieza de aproximadamente 30 centímetros por 1,5 centímetros de ancho y vamos a decorar los bracitos
para que nos dé ese efecto de nieve alrededor de los guantes. Entonces nos vamos a ayudar con nuestra silicona caliente y los vamos a pegar. Entonces aplicamos silicona y vamos pegando. Listo, y así nos da el efecto. Cortamos el exceso y así nos queda nuestro bracito con su efecto nieve alrededor del guante. Hacemos lo mismo con el otro. Con buena cantidad de silicona para que no se nos vaya a despegar. Listo. Si en las puntas necesitamos, en los extremos necesitamos, aplicamos un poquito más de silicona para que nos quede bien. Listo. Entonces así nos quedan los bracitos. Ahora lo que vamos a hacer con la cabeza es que tomamos con la ayuda de nuestro metro el contorno. El contorno de él nos va a dar 24 centímetros. Entonces, como yo adelanto un poco el trabajo, ya los tengo cortado y entonces nos va a dar 24 centímetros, 24 va a ser el ancho y el alto 12. Normalmente uno lo que hace es que el ancho, como nos dio 24, la altura va a ser la mitad. Entonces por eso es 12, 24 por 12. Ustedes lo pueden coser o lo pueden pegar como lo voy a hacer yo aquí. Entonces tomamos, esta es la base porque fue la unión por donde cosimos, por ahí podemos pegar para que no se nos note y ponemos el gorro. Lo primero que voy a hacer es pegarlo para que nos dé la, como lo que necesitamos, el unir el gorro. Entonces aquí más o menos tomo en cuenta de que es 1 centímetro lo que voy a pegar. Listo. Podemos coserlo también, sino aquí más rápido si lo pego. Lo que hago es surcir en la parte superior el gorro. Hice, como pueden mirar, costura lineal y cuando le haga todo el contorno lo que hago es surcirlo. ¿Sí ven? Ahí queda surcido. Entonces ajusto para que no se vaya a desbaratar. Lo puedo anudar. Y así queda fijo. Bien. Entonces corto el exceso ya del hilo. Y así va dando la forma del gorrito. Si quiero decorarlo, puedo tomar una mota de algodón o del mismo fieltro que estoy utilizando, hago un círculo aproximadamente unos 10 centímetros, lo zurzo también, lo relleno y este nos va a servir para pegarlo aquí en el extremo. Entonces nos ayudamos con silicona caliente, le pegamos, le aplicamos silicona y pegamos nuestro pompón que hemos hecho para el extremo. Entonces lo sostenemos bien para que quede bien pegado. Por otra parte también vamos a decorar la parte inferior del gorro. Entonces aquí donde hicimos las uniones, en esta parte, vamos a tomar una pieza de unos 25-26 centímetros y los vamos a pegar por todo el contorno. Entonces igual con la silicona caliente empiezo a pegar.
Como pueden ver, no lo pego a ras, sino que dejo una pestaña más o menos de unos 5 o 6 milímetros. Y así hago por todo el contorno hasta que lo termine. Termino aquí y entonces ya corto el exceso y el gorro quedaría ya terminado. Listos como para ir adelantando trabajo. Ahora lo que voy a hacer es pegarle los ojos. Pero entonces primero voy a terminar, para adelantar un poco lo termino y les enseño cómo hago los ojos. Bueno, aquí ya pegué, como pueden ver, todo el peluche o tela ovejero en lo que será nuestro gorro. Entonces lo voy a dejar aquí a un lado y vamos a empezar a pegarle los ojos de nuestro muñeco. Entonces lo primero que hacemos es como ubicar donde queremos que queden los ojos. Hay personas que les gusta que queden juntos, a otros que les gusta que queden muy separados. A mí me gustan pequeños, pero hay otros que también les gustan muy grandes. Entonces aquí lo que hice fue de primero introducir el hilo para meter mi cuenta o esfera con esferita de negrita para hacer mis ojos. Hay que asegurarlo muy bien para evitar que se nos vayan de pronto a soltar con el tiempo, o porque de pronto alguien desee lavarlo y entonces no se vayan a soltar los ojitos. Allí ya introduje uno y ahora aquí voy a introducir el otro. Entonces hago fuercita. La fuerza la hago es porque quiero que quede como profundo los ojos. Listo. Listo. Entonces ya voy a tomar la próxima esferita. Bien, y así ya quedan los ojos. Puedo darle varias costuras, ¿no? 4 a cada lado y quedan mucho más seguros. Yo aquí es por no demorar mucho el paso. En la parte de atrás pues no queda muy bonito, pero nos ayuda a taparlo ahora que peguemos el gorro. Entonces anudo muy bien para que no se vayan a soltar. Y ya quedan listos los ojos, como pueden ver. Listo, y ya quedaron los ojos. Si ustedes quieren, por ejemplo, que sea un muñeco de nieve niña, por decirlo así, una mujer, uno le hace pestañas con el mismo hilo, pero este lo voy a dejar así hombre. Voy a hacer también la sonrisa. Entonces hay personas que la dibujan con anterioridad, pero el lápiz tiende a manchar la tela, entonces yo me voy a arriesgar a hacerlo directo. Hacemos un poquito de presión para que entre el nudo y no se nos note eso. Listo. Listo. Y cada vez que cosa pues me voy imaginando que estoy haciendo una curva para hacer la boca. Entonces voy a seguir el proceso.
Listo, voy haciendo mis labios, mi sonrisa de muñeco de nieve. Bueno, y como pueden ver, con hilo negro también hice la forma de la sonrisa de nuestro muñeco de nieve. Cuando termino, lo que hago igual, anudo atrás para que no se noten nuestras costuras. Y así queda entonces la sonrisa de nuestro muñeco de nieve. Con la silicona vamos a pegar entonces ahora la nariz. Entonces esta nariz fue una zanahoria que se hizo, por decirlo así, con fieltro de color naranja. También las consiguen en porcelanicrón o porcelana fría. Esta vez la hice fue así en fieltro. Entonces la pegamos y sostenemos. Listo, así nos queda entonces nuestro muñeco, la cabeza. Ahora pues ya tenemos nuestro gorro listo. Entonces vamos a introducirlo y acomodarlo. Como no queremos que se nos vean nuestras costuras, entonces vamos a bajarlo muy bien. Eso. Y vamos a asegurar para que no se nos mueva mucho con la silicona también. Listo, entonces lo pego y queda así nuestra cabeza. Cuando ya peguemos el gorro a la cabeza, entonces ya vamos a empezar a trabajar sobre la base de nuestra botella. Bueno, entonces ahora como vamos a empezar con el cuerpo de nuestro muñeco, entonces tomamos la pieza que teníamos, que tiene aproximadamente 34 centímetros. Eso depende también del ancho o el contorno de la botella que hayamos elegido para el proyecto, y tiene 24 centímetros de largo. Entonces, como les recuerdo, depende del tamaño de su botella. Entonces yo aquí voy a tomar la pieza con silicona caliente. También pueden utilizar fría, sino que la fría se nos demora un poco más en pegar, pero aquí voy a tomar un poquito de silicona caliente y pego la pieza. Como pueden ver, aquí tengo un orificio, que ese orificio es por donde va a ir la conexión eléctrica de nuestra lámpara. Entonces allí no voy a pegar porque la idea es pues no tapar ya el orificio que he hecho. Y acá traigo la otra pieza y la pego sobre la que acabé de pegar con silicona. Listo. Esta parte, la parte superior, pues como no es del mismo ancho de la parte que es la base, entonces aquí uno lo que hace es que lo tiende como a zurcir. Y también nos ayudamos con la silicona y lo pegamos. Entonces lo voy a pegar para que vayan viendo cómo más o menos queda. Listo, y así hasta que quede bien unido. Bueno, y entonces ya quedó aquí el cuerpo forrado, y ya tengo los brazos aquí a los lados porque vamos a empezar a decorar. Esta parte que es la unión la vamos a dejar para que sea la parte trasera de nuestra lámpara o de nuestro muñeco. Tomamos los bracitos, los vamos a pegar, siempre pensando en que nos quede en el centro, así. Por esto no se preocupen mucho, que esto ahora cuando se pegue ya la cabeza y la bufanda no se va a notar. Mientras tanto, entonces vamos a empezar a pegar los brazos. Entonces con silicona caliente aplicamos silicona y pegamos. Listo, aquí va un bracito, sostenemos y pegamos el otro al otro lado.
Aquí ya pegamos el otro bracito. Ahora seguimos con la cabeza. Aplicamos bastante silicona. Aquí sí nos toca aplicar bastante silicona, pero la pegamos principalmente o la aplicamos en la tela, porque la botella está cubierta por la misma tela que hemos utilizado para el proyecto. Entonces ponemos la cabeza, sostenemos para que se nos pegue bien y así entonces ya comienza a dar forma a nuestro muñeco en nuestra lámpara para Navidad. Hacemos presión ahora que ya se ha enfriado un poco la silicona, entonces podemos hacer un poco de presión para que pegue bien. Aquí ya está totalmente pegada la cabeza, firme, pero entonces como queremos darle unos detalles a nuestro muñeco de nieve, entonces corté una pieza de 90 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho para hacer lo que sería la bufanda de nuestro muñeco. Entonces lo que hago es que lo tomo por la mitad, lo doblo que quede parejo por los dos lados y haciendo como una especie de ojal voy a introducir la tela entre el cuello y así me va a quedar como una bufanda. Ventajas que tiene la bufanda, fuera de que nos va a tapar la unión entre la cabeza y el torso o el cuerpo, también nos va a tapar imperfecciones que de pronto hayan quedado en el momento en que pegamos la tela del cuerpo, y pues nos va a decorar también muy bien, va a decorar y va a ser su función de que está cubriendo a nuestro muñeco de nieve. Normalmente pues no se va toda los 90 centímetros, sino que a veces en la bufanda es mejor que nos sobre un poco de tela a la hora de cortarlo que a que nos quede corta. Entonces aquí, como pueden ver, sobró bastante de la bufanda. Entonces ahora con unas tijeras cortamos a la altura que deseamos. Esta la podemos dejar un poco más corta, ya va por gusto de cada uno. Para que nos dé un efecto de bufanda, entonces aquí en los extremos con la misma tijera voy a cortar para hacer un flequillo. Entonces hago así por toda la bufanda y me va a quedar como si estuviera deshilachada, o el efecto que tiene cuando tejemos las bufandas y nos queda los hilos en los extremos, así de esta manera. Entonces así hago con la otra y queda lista la bufanda. Y al cortar ya y poner bien nuestra bufanda y tapar los detalles con estos pompones, vamos a decorar entonces el cuerpo de nuestro muñeco de nieve. También nos vamos a ayudar con nuestra silicona caliente para pegarlos, entonces que nos queden centrados. Yo escogí dos verdes y uno rojo. Para que me dé un contraste mucho más navideño, para que no me quede tan rojo. Cada uno escoge los colores que más les guste. Y listo. En la parte inferior voy a pegar este peluche o tela ovejero, pensando en tapar, por decirlo así, o cubrir en el momento en que vaya a hacer la conexión eléctrica, pero este paso todavía no lo hago hasta que no terminemos la conexión eléctrica, que a continuación les voy a enseñar cómo hacerla. Entonces, como pueden ver, hasta aquí va nuestro muñeco, pero les voy a enseñar a hacer la parte eléctrica para poder que nos quede nuestra lámpara. Esta pieza la ponemos de último. Bueno, amigas y amigos, entonces aquí les voy a explicar brevemente cómo voy a hacer la conexión eléctrica. Aquí lo que tengo es el plafón donde se va a colocar el bombillo de 10 voltios y nuestro enchufe. Entonces lo que vamos a hacer es que el cable que vamos a utilizar para la extensión lo vamos a dividir. Como pueden ver, aquí el cable se dividió, se abre, y cuando se abre lo partimos en dos o lo dividimos en dos cada una de las ramas. Entonces aquí
Como pueden ver, tengo los tornillos, que lo que hago es que introduzco este cable y me puedo ayudar también con las mismas pinzas de bisutería que a veces utilizo o con un alicate y le doy giros. Lo importante es que él quede bien fijo aquí. Ya quedó unido y tomo el destornillador y lo ajusto. Lo mismo hago con el otro lado y con el exceso de los pelitos del cable puedo cortarlos para no dejarlos muy largos y lo mismo hago con el otro extremo. Pueden observar, ya realicé la conexión al plafón. Este plafón lo voy a pegar ahora con silicona caliente a nuestra base de madera, nuestra base circular que va a estar en la base de nuestra lámpara, y también adelantando un poco introduje el cable en el orificio que teníamos en nuestra botella. Esto es para permitir que el cable pase y podamos hacer también nuestra conexión con el enchufe. Si no lo realizamos, entonces nos tocaría luego desbaratar alguno de los proyectos, alguno de los pasos para poder realizarlo. Entonces esto lo voy a pegar a nuestra base de madera y bueno, aquí ya lo pegamos. Entonces vamos a utilizar nuestro bombillo de 10 voltios aquí en la parte donde se hace la rosca. Allí dice la cantidad de voltios que contiene. Estos bombillos no se calientan tanto, son muy que producen poco calor, entonces por consiguiente no se va a calentar nuestra botella. Entonces ella sí le realizamos ya, lo ponemos en nuestro plafón. Listo. Este tipo de actividad que vamos a hacer con la madera nos permite que, por ejemplo, cuando el bombillo se nos funda o si no sirva, se nos queme, entonces podamos cambiarlo con facilidad. Y la maderita que va aquí, esta madera, uno la mete a presión y entonces luego nos va a permitir cambiar el bombillo cada vez que lo necesitemos. Bueno, aquí entonces ya haré la conexión eléctrica con el enchufe. Ya el enchufe lo he desarmado y aquí él tiene en sus puntas el tornillo donde yo tomo mi alambre, lo he partido, por decirlo, lo he dividido en dos también. Introduzco donde está el tornillo y empiezo a enrollarlo. Listo, ahí ya queda. Me ayudo con el destornillador y lo presiono. Y estos pelitos los corto ahora, puede ser con un alicate o con una tijera. Y hago lo mismo con la pieza del otro extremo. Estos pelitos sí hay que tener cuidado, hay que cortarlos bien para que no nos vaya de pronto a hacer un corto. Entonces aquí nos ayudamos con el destornillador, apretamos y estos que están sobrando se cortan y vuelve y se arma la pieza tal cual como venía cuando la compramos. Entonces ya, y así entonces queda la conexión. Aquí ya quedó el enchufe, listo. Aquí ya está, como pueden ver, la pieza de madera. Si la persona de pronto quiere o algunos de ustedes quieren colocar algún tornillo para que quede más fijo, pueden hacerlo. A mí me quedó a presión, entonces queda perfecto porque el día que el bombillo no funcione, puedo meter un poco por aquí un destornillador, palanquear o zafar, por decir así, un poquito la botella de la madera, lo saco, cambio el bombillo y queda perfecto funcionando de nuevo. Aquí, para que estos detalles no se vean, entonces vamos a utilizar la pieza de ovejero, ¿sí? Y lo vamos a colocar en todo el contorno, ayudándonos con la pistola de silicona y la silicona caliente, por supuesto. Entonces voy a empezar a pegarlo. Un tip que de pronto les puedo dar es que con nuestros dedos podemos aplicarle un poquito de color en las mejillitas a nuestro muñeco de nieve para que no quede tan pálido, y con la ayuda de un algodón podemos atenuar el tono. Entonces eso nos va a dar más vida a nuestro muñeco de nieve. Entonces retiramos de pronto el exceso. Así queda nuestra lámpara con un muñeco de nieve. Utilizamos producto reciclado. ¿Quién va a creer que de pronto tiene una botella la que conforma su cuerpo?
y este queda para un lindo detalle para decorar nuestro hogar ahora en Navidad. Espero les guste. Recuerden que los moldes los dejamos en nuestro blog, que se llama igual que el canal Arte en tus manos con Lili y Sam. También en Facebook. Recuerden que leemos sus sugerencias, sus comentarios y recuerden que siempre el arte está en tus manos.